Pongan su oído atento, vamos a entrar en la palabra. Así como están sentados, gloria al Señor, vamos a ir a nuestra Biblia y les voy a pedir que me acompañen en el libro de Oseas, capítulo 4, versos 6. Versos 6 y 7, por favor. Gloria a Dios. Los que me siguen en la Biblia pueden leer en Oseas 4, 6 y 7. Los que deseen pueden verlo en nuestras pantallas. Ahí está precisamente los versículos. Vamos a leerlo. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, y también yo cambiaré su honra en afrenta. Ayúdenme a orar ahí como están, hermanos. Padre, te damos gracias, bendito Señor. Te adoramos y te bendecimos, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Padre, porque nos has permitido estar aquí, bendito Dios. En esta mañana, Padre, te pedimos que sea tu unción, la unción de tu Santo Espíritu sobre cada uno de tus hijos, Padre. Abriendo, bendito Señor, nuestra mente, bendito Dios, para recibir esta palabra, bendito Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrándonos con la palabra, Padre, con tu santa palabra, bendito Señor. Y que toda palabra, Padre, que no venga de ti sea echada a tierra, bendito Señor, porque queremos, Padre, ser edificados en esta mañana, Padre, ser instruidos, Padre. Queremos entender, Padre, y tener ese conocimiento que es tuyo, bendito Señor. Ese conocimiento de ti, bendito Señor, cada día, Padre, porque ese conocimiento es el que nos llevará, bendito Señor, al propósito que tú tienes para tus hijos, Padre. Bendice a cada padre, a cada madre de familia aquí, bendito Señor, a cada hijo, bendito Dios, a todos los que se han dado cita para escuchar tu palabra, Padre, y aquel que por una razón no puede estar aquí, Padre, bendícelo ahí donde está, bendito Señor, como tú lo sabes hacer, bendito Dios. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Gloria a Dios. Iniciamos, hermanos, con este versículo para entender lo importante que es el conocimiento de Dios. Dice que el pueblo de Dios cae por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. ¿El conocimiento de quién? El conocimiento de Dios. Y en algún momento, cuando nosotros escuchamos esa palabra, nos quedamos con ese versículo, pero fuimos un poquito más allá en el versículo 7, que dice que por caer, por falta de conocer a nuestro Dios, no solamente Él está diciendo al pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los padres, que no solamente ellos fueron perjudicados, sino que los hijos también fueron perjudicados, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestros hijos, o nosotros como hijos, también somos perjudicados precisamente porque no conocemos de nuestro Dios? Y para eso precisamente es este estudio. Tenemos varios versos para leer en esta tarde, así que ponga atención. Y como le decía, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, con toda confianza, hermanos, porque precisamente así es como se adquiere el conocimiento. Amén. Con la inquietud, preguntando lo que no entendemos para poder entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Gloria al Señor. Y en esta mañana estamos precisamente por entrar al estudio con respecto a este día que viene ya dentro de una semana, 6 días, que es el festejo del famoso Halloween. Amén. Y posiblemente ustedes hayan oído varios estudios acerca de esto, algunas predicaciones, gloria al Señor. El año pasado no dimos estudio acerca de esto, no estábamos presentes, pero vamos a iniciar con ¿qué es Halloween? ¿Cuál es el significado del Halloween? ¿Quién sabe qué es lo que significa?
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, para empezar, usted si busca algún estudio, si busca alguna predicación, usted va a encontrar fácilmente que le van a dar esta explicación. La palabra Halloween se divide en dos palabras. De hecho, la original es All Halloween, que quiere decir todo Halloween. La palabra Halloween se divide en dos palabras que vienen del inglés antiguo, hollow, que significa santo, ¿sí? Y win o in, que significa, es como ir, que significa víspera o la espera. ¿Ha oído usted, por ejemplo, la frase Christmas Eve, ¿verdad? O la víspera de Christmas. En español es Nochebuena y mañana y el siguiente día es Navidad, ¿verdad? Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, así dice una canción, porque es la víspera de Navidad, que se espera al siguiente día. Eso quiere decir in, Hallow, santo, y víspera de los santos. O sea, el 31 de octubre es la víspera o la espera de los santos, que es el siguiente día. Por eso está mezclada en el pueblo latino. Nosotros entendemos, el pueblo latino en nuestros países, bueno, ya lo está adoptando, antes no celebraba el 31 de octubre, ellos le nombran Noche de Brujas, sino que celebran el día 1 de noviembre, que es, ¿qué? El Día de Todos los Santos, ¿sí? ¿Sí están familiarizados con eso, verdad? Y luego el día 2 de noviembre, el Día de Muertos. Esos 2 días están saturados los panteones, porque la gente va y visita primeramente a los santos, que son los que murieron sin estar casados, o niños, jóvenes, y luego al siguiente día, el día 2 de noviembre, van y visitan a los muertos adultos. Gloria al Señor. Vamos a estar explicando esa parte. ¿De dónde nace la tradición de Halloween? Gloria al Señor. Esta tradición no es americana, aunque tiene su nombre en inglés, sino que es una tradición europea. Es prácticamente en Irlanda del Norte donde más se desarrolla, donde en Irlanda es día nacional, ¿sí? Toda la nación lo festeja, lo de Halloween, y es una adopción que tuvieron de un grupo religioso que venía de la parte de Asia, llamado los celtas. Todo esto es histórico, pero ahorita vamos a entrar lo que verdaderamente nos separa del Señor en la Biblia. Para poder entrar en ello, quiero que me acompañen en Deuteronomio 18, 9 al 14. Gloria a Dios. Resulta que este grupo que emigró al norte de Francia y a Irlanda tenía creencias religiosas, ¿sí? En las cuales ellos, con un grupo de sacerdotes que había en Gran Bretaña, ellos creían que el 31 de octubre era la línea entre la luz y la oscuridad. ¿Qué es esto? Era el fin del otoño para ellos, y en ese día es cuando se acortan los días y la oscuridad llega más temprano, ¿sí? Y ellos creían que en esa línea era donde las personas que habían muerto, o los espíritus de los muertos, era cuando estaban más cercanas con la parte del mundo de los vivos. Amén. Gloria a Dios. Y ellos creían o enseñaban que en ese día los espíritus de los muertos eran sueltos para andar en el mundo de los vivos, pero no solamente los espíritus de las personas buenas o los buenos espíritus eran sueltos, sino que también eran los espíritus malos. ¿Había oído usted algo así? En nuestra cultura se enseña que el día de muertos y el día de los santos vienen los espíritus de los muertos, ¿verdad? Incluso en mi país, yo llegué a ver cuando era pequeño altares a los muertos, donde se les ponían comida.
¿Quién sabe de eso? ¿No? Te ha permitido esto, Jehová tu Dios. ¿Qué era abominación para Dios? Aquel que pasaba a su hijo por el fuego. ¿Qué significa esto? En otra traducción usted va a encontrar que dice: no entregarás a tu hijo como ofrenda quemada. ¿Sí? Mire el diablo cómo es de astuto. Les había enseñado a estos pueblos a entregar a sus hijos como ofrenda quemada ante sus dioses. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra ofrenda quemada? Jesucristo. Amén. Jesucristo es nuestra ofrenda quemada. Dice, ¿sabe cuál es el significado de la ofrenda quemada? Cuando Jesucristo estaba en la cruz y se oscureció el cielo, todos los pecados de usted y los míos fueron echados en Jesucristo. ¿Ok? Fueron echados en Él cuando Él estaba en agonía. Y Dios, el Padre, el Espíritu Santo, quemó esos pecados en Jesucristo. Por eso el Cordero tenía que ser quemado completamente cuando se ofrecía el sacrificio. Porque el cuerpo de Jesucristo no se quedaron los pecados en Él. El Padre los quemó y fueron borrados. Por eso fueron borrados los pecados de nosotros. Porque nuestra ofrenda quemada fue Jesucristo. Pero el diablo le gustaba que a él le ofrecieran ofrendas quemadas, como si fuera Dios. ¿Sí? Por eso Dios lo prohibió al pueblo de Israel de decir: no ofrecerás a tu hijo como una ofrenda quemada. Y no debes de practicar adivinación, agorero, sortílego, ni habrá hechicería, ni habrá quien haga encantos, ni habrá quien adivine, ni magos. ¿Por qué? Porque ni quien consulte a los muertos, porque eso es abominación de delante de Dios. Y Él había maldecido a aquellos pueblos y fueron echados, y todos esos pueblos fueron entregados al pueblo de Israel, porque Él había aborrecido esa parte. Gloria a Dios. Y nosotros pensamos, bueno, eso fue en el tiempo del Viejo Testamento. Y a veces nos olvidamos, y como decía la palabra al principio, por falta de tener el conocimiento nosotros y conocer lo que Dios verdaderamente es importante para Él, y por no conocer nosotros entre la diferencia de lo santo y lo profano, entonces nosotros caemos en esos errores. Y si nosotros creemos que al entrar y al copiar esas tradiciones no hay ningún efecto, olvídese, hermano. El diablo tiene algo que es paciencia, y él va haciendo las cosas con paciencia hasta que nosotros caemos. Él tiene todo el tiempo disponible, nosotros no. Y a veces nosotros nos desenfocamos y nosotros nos vamos envolviendo. Gloria a Dios. El año pasado, como decíamos al principio, nosotros no estábamos aquí en este lugar porque viajamos a México. Y precisamente el día 31 nosotros andábamos en la ciudad, en Salamanca, andábamos en la calle, nos tocó ir a algo, íbamos, y luego buscamos algo para comer en la tarde, y sucedió para mí algo muy triste. Empezaron a pasar mujeres o muchachas jóvenes por la calle vestidas con una vestimenta negra y con un velo negro. Ahorita les vamos a poner la imagen ahí. Gloria a Dios. Se nos hace inocente y se nos hace que no tiene como mucho que ponerle atención.
Pero pasaba una, después en los semáforos cruzaba otra y cruzaba otra. Un montón de mujeres vestidas de negro. Y iban precisamente a la plazoleta de la ciudad, porque había un evento ahí. Todas iban vestidas de la Santa Muerte. Gloria a Dios. Resulta, hermanos, que desde el año pasado, o ya tenía años que yo no viajaba para allá, pero en el lugar de Salamanca, todos los días se rompía récord de muertes, ¿sí? Gente asesinada, gente perdida, gente mutilada, Y un día estando en una oficina, acompañé a Claudia, creo que fue al dentista, y estaba una señora muy afligida y triste mirando el periódico, y decía, ahí donde ella estaba leyendo, fueron asesinados en una casa la mamá, el papá y todos los hijos. Y en la ciudad de Irapuato, tantos muertos, y encontraron el tirado en la orilla del río, y había muertos y muertes en todas las páginas. Y ella estaba muy afligida. Y nos afligimos cuando eso pasa, pero no entendemos la situación. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La respuesta está en las manos, ¿sí? Pero no queremos nosotros acudir a eso. Nosotros queremos que se arregle de la manera a la que nosotros nos parece, pero Dios tiene su línea y nos enseña cómo se tienen que arreglar las cosas. ¿Cómo es la manera más correcta de que haya paz, de que haya bendición, de que haya todo eso? Sometiéndonos a Dios. ¿Y cómo esperamos que se arregle una situación cuando nosotros estamos adorando a lo que Dios le parece que es una abominación? ¿Me entiende por dónde voy? No puede haber bendición cuando nosotros nos estamos saliendo. Creo que voy a ir un poquito rápido a ver si les podemos ver las imágenes y todas las lecturas. Pero déjeme decirle una cosa. Usted, hermano, dice la Biblia que usted es un pueblo escogido, una nación santa, ¿sí? Algo con lo que usted ha sido marcado. Gloria a Dios. Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo, usted fue marcado con el Espíritu Santo. Usted ya es una nación santa, ¿sí? Usted ya es bendecido. Gloria a Dios. Y a veces hasta en eso nosotros nos perdemos en el conocimiento de eso. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento, nosotros tenemos que estar firmes. Usted, sus hijos, dice que hasta 1000 generaciones ya Dios puso bendición en usted, en nosotros. Gloria a Dios. Cuando Dios le da esta palabra a Moisés, Él le dice, ten cuidado de no hacer eso, ten cuidado de mantenerte santo, y yo te bendeciré y te entregaré todas esas naciones. Y cuando iba por el desierto el pueblo de Israel, después que le habla de eso, un rey se le ocurre maldecir: no harás ni agorero ni sortilegio en contra de nadie. Pero a este rey se le ocurre maldecir al pueblo de Israel y contrata, ya lo vimos en los estudios, contrata a un profeta que era un profeta de Dios, pero era un profeta interesado, le gustaba el dinero. ¿Conoce usted profetas así? Puede haber. Gloria al Señor. Era interesado, le gustaba el dinero, y él le ofrece riqueza y dice: maldíceme al pueblo. Y Dios le dice a este profeta: ve con él, porque el profeta pensaba: no, eso está en contra de Dios y no voy a poder ir. Pero dice: me voy a esperar hoy a ver qué me dice mi Dios. Y Dios le dice: ve con él, pero solamente vas a hablar lo que yo te diga. A ver, ¿me puedes poner la parte del campamento de Israel? Esa me fascina. Esa es otra. Ahí
precisamente en esa imagen que usted está viendo, ahí está el pueblo de Israel acampando. Ahí está el tabernáculo que hemos estudiado. Ahí está la columna de fuego. Gloria a Dios. Pero enfrente del tabernáculo, si usted ve, ¿qué hay? Enfrente del tabernáculo. Enfrente del tabernáculo, pero adentro del atrio. ¿Qué es lo que hay? Ahí está el sacrificio. ¿Sí lo ve? Ahí está el cordero siendo quemado y subiendo el humo, y dice que cuando se sacrificaba el cordero, subía como un olor fragante para Dios. ¿Sí? Ese es el sacrificio de nuestro Señor, representando a nuestro Señor Jesucristo. Balaam lo está viendo. Ahora pone el otro. Ese me gusta más porque ahí se ve cómo estaban ordenadas las tribus. ¿Qué ve usted ahí? ¿Cómo estaban formadas? Y forman una cruz. En el centro está el sacrificio. Esa nube es la nube del sacrificio. ¿Ok? Subiendo. Balaam está en la montaña viendo las tribus que están ahí sentadas y trata de maldecirlas, pero Dios no lo permite y lo hace que la bendiga. Entonces el rey le dice: te pagué para que me maldijeras al pueblo, y resulta que lo estás bendiciendo. Y lo lleva a otro lado, y lo lleva a otro. 3 veces lo lleva, y las 3 veces lo bendice, y él dice algo en Números 23:23. Dice: contra Israel no hay encantamiento, ni magia que pueda funcionar en contra de él. Ese es usted, hermano. Nosotros como hijos de Dios no debemos de temer ningún encantamiento, nada que el enemigo quiera hacer, porque Dios no lo permite. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo es eterno y sube ante la presencia de Dios todo el tiempo. Y ese sacrificio lo protege a usted de cualquier encantamiento, de cualquier brujería. Usted no necesita ir con un brujo para que le pase nada por encima, ni una rama de pirul, ni nada, porque a usted lo que lo protege es el sacrificio perfecto y eterno de nuestro Señor Jesucristo. A usted y a toda su descendencia. Amén. Gloria a Dios. Eso es poderoso, pero eso es lo que le contestó el profeta. Dice: porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león seguirá, no se echará hasta que devore su presa, o sea, será vencedor. Eso es lo que le dijo el profeta, eso es lo que Dios tiene para Israel. No puedo hacer nada. Usted no tiene por qué preocuparse de brujas, no tiene por qué preocuparse. Mire, hay tanto pastor que se preocupa y que si nos hacen y que tienen algo en contra. No hay nada en contra del pueblo de Dios que pueda fructificar cuando usted está marcado con la sangre de Cristo y con el sello del Espíritu Santo. ¿Ok? Gloria a Dios. Eso es para llenarse de gozo y darle un aplauso al Señor y todo. Amén. Pero, hay un pero como siempre. Resulta que, como al profeta le encantaba el dinero, en el capítulo 25, antes de irse le dice: para no irme de balde y no llevarme y desquitar mi paga, te voy a decir algo. ¿Quieres que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, caiga en maldición? Haz lo que peque. Tráele mujeres hermosas que les enseñen a adorar a otros dioses. Números 25, 1 al 4. Usted vio lo que dice en Deuteronomio 18, ¿verdad? No hagas lo que hacen los otros pueblos, porque es abominación contra tu Dios. Entonces, cuando tú haces eso, te sales de la voluntad de Dios. Dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, ¿sí? Las cuales, Moab era el pueblo del rey que quería maldecirlos. Invitaban al pueblo ¿a qué? A los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió
y se inclinó a sus dioses, así acudió el pueblo a Baal Peor, que era su demonio o su ídolo, y el furor de Jehová se encendió en contra de Israel. Okay. ¿Quiere algo más actual? Usted, gloria al Señor, cree en Dios, tiene fe en la sangre de Jesucristo. Pero empieza a dejar los caminos e a irse inclinando un poquito a las cosas del mundo. ¿Usted cree que no va a tener consecuencias? Mire, nosotros, nuestros hijos, somos bendecidos en el nombre de Jesucristo. Pero si nuestro hijo se empieza a juntar con personas que no le convienen, poco a poco van a ir mezclándose con esas personas, van a estar aprendiendo. ¿Usted que va a haber bendición si un hijo de nuestro se empieza a juntar con una persona que le guste la droga? ¿No va a haber consecuencias? Va a haber consecuencias. Y eso no es porque Dios mandó una maldición. Eso fue por una elección de nosotros porque perecimos por falta de conocimientos. Si se junta con un alcohólico, ¿usted cree que le va a traer algo? Por eso Dios dice, tú eres un pueblo santo, eres un pueblo apartado para mí. Yo ya te aparté, mi hijo. Te aparté para que seas salvo. Yo ya te puse el sello de mi Espíritu Santo. Ahora te toca a ti apartarte para que no te contamines con las costumbres de aquellos pueblos. El diablo encontró la forma, no pudo maldecirlo, no pudo maldecir al pueblo, pero encontró la forma que el mismo pueblo se saliera de la protección de Dios y cayera en lo que Dios le había advertido que no hiciera. Si a nosotros se nos hace que es inofensivo vestir a los niños de brujo, de vampiro, de seguir una tradición porque a ellos es que van a llorar, ¿sí? Y no discernimos entre lo santo y lo profano, el diablo es paciente y poco a poco va a esperar a que el niño pueda decidir por él y pueda hacer lo que él quiere que haga. Gloria a Dios. ¿De dónde viene la tradición de que los niños se vistan con disfraces en Halloween? De allá mismo de los celtas. Ellos enseñaban que como el día de Halloween eran liberados los espíritus buenos y los malos. Los buenos pues iban a comer lo que le ponían ahí de comida, ¿verdad? Y todo eso. Pero los malos venían con una intención de hacer daño a las personas. Y ellos se disfrazaban para confundir a aquellos espíritus y que no les hiciera nada. Ese es un altar mexicano. 2 de noviembre. Ahí está la comida. Ahí está la persona que falleció, a la que supuestamente le gustaba eso. Y ahí se lo ponen. Hay diferentes cantidades, obviamente. Encontré unos altares grandísimos, pues la gente que tenía más dinero pues le ponían banquete, ¿verdad? A su muerto para que disfrutara de todo lo que quisiera. Hay tanta ignorancia, hermanos, que allá en el pueblo había personas que ponían atole en unos platos y luego iban al otro día y decían, mira cuánto le bajó, sí vino y comió. Gloria a Dios. Parece de risa, ¿verdad? Pero la gente cree en esas situaciones. Gloria al Señor. Hay ahorita una contaminación tan grande, especialmente en la gente hispana, los latinos, que a nosotros nos debe conseguir. Y es el demonio. Ahorita voy a aclarar lo del demonio, de la Santa Muerte. Altares por donde quiera. Creo que hay un templo en la Ciudad de México enorme. Toda la gente, todos los narcotraficantes, asesinos tienen, miren, qué porquería. Con el pie arriba de una esfera que representa el mundo, y van y le besan la mano y todo eso. Eso no es cierto. Gloria a Dios. ¿Cómo queremos que no haya tanta muerte, tanto asesinato, cuando hay tanta gente adorando
a ese ángel caído. ¿Sabe qué dice en Apocalipsis 6? Dice, y se abrió el cuarto sello. Bueno, vamos a ponerlo para quitar esa cosa tan fea. Dice, se abrió el cuarto sello, creo que ves el cuarto sello. Dice, y vi a un caballo amarillo, y el que lo montaba se llamaba, ese es el apóstol Juan hablando, el que lo montaba se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Muerte. ¿Y quién lo seguía? El Hades, la tumba. El ángel de la muerte venía matando a la gente y la tumba lo seguía recibiendo. El Hades, en otras versiones dice el infierno, pero la más adecuada es el Hades, lo seguía. La persona que adora a este ángel caído, hermano, eso es lo que atrae en su entorno. Y nosotros como iglesia estamos dormidos, y cuando deberíamos andar predicando la verdad, diciendo la verdad acerca de todo esto, nosotros no lo conocemos y no lo sabemos y no lo decimos. Y si creemos que no hay ninguna consecuencia en todo eso, estamos dormidos y equivocados, porque hay consecuencias. Gloria a Dios. En el día de Halloween, los jovencitos que son más atrevidos, porque cuando estamos jóvenes todos queremos ser atrevidos, ¿verdad? Se ponen a jugar Ouija, que es una enseñanza diabólica para atraer espíritus. ¿Qué tipo de espíritus? Ahorita le voy a decir qué tipo de espíritus, donde hay posesiones, donde hay todo ese tipo de cosas. Y siempre lo místico nos va a llamar la atención, y si no estamos preparados para defendernos, y déjeme decirle, los niños y los jóvenes son los que están menos preparados. Hay una imagen de los customs de la Santa Muerte, ahorita se los voy a poner para que usted vea. Mire, hermano, le voy a hablar algo muy importante. La Biblia nos enseña que algo de lo más odiado por Satanás es la mujer y los niños. La mujer era la que estaba más maldecida en el Viejo Testamento, y los niños eran el sacrificio preferido de Satanás. Así estaban vestidas las jóvenes allá en mi pueblo el día 31 de caminando por todas las calles, representando a ese año. Ahora el otro, ahí está uno junto con ella. Imagínense. Gloria a Dios. La imagen que sigue es la de una niña como de 8 años, que ni sabe, pero la visten precisamente como eso. Eso es lo que el diablo, eso es pasar por el fuego a tus hijos. Gloria a Dios. En un estudio que se llamaba La Vaca Roja, enseñamos por qué la mujer era maldecida en el Viejo Testamento. ¿Por qué el diablo la odiaba tanto? Porque de ella había de venir el Salvador. ¿Sí? Y cómo se aprovecha Satanás de situaciones para envolver a la mujer. Gloria a Dios. Cómo se aprovecha Satanás para dañar a una persona en su alma, en su espíritu, desde pequeño, a niños siendo abusados, siendo maltratados, dañándole su alma desde el principio, para que cuando ellos sean grandes puedan hacer el propósito que Él tiene para ellos. Imagínense si es inocente participar celebrando algo que es para el enemigo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Habrá casas embrujadas? Sí las hay. Sí las hay. Pero usted es el pueblo de Dios, usted no tiene por qué preocuparse. Un día estaba una pareja dormida en el segundo piso y se oyeron ruidos abajo.
y se asustaron, ¿verdad? Y la mujer le dijo, ¿qué será? Dijo, no sé. Dijo la mujer, ladra para que piensen que hay perro. Y le dijo el Señor, no, asómate tú por la ventana para que piensen que está embrujada la casa. Creemos en eso. Creemos en esas situaciones, estamos seguros de esas situaciones. ¿Existe la brujería? Claro que existe. Pero usted es el pueblo escogido de Dios, usted no tiene que asomarse por la ventana ni nada de eso. ¿Sí? Dios está, leímos el versículo donde Dios dice que Él será la protección mientras nosotros confiemos solamente en Él y no nos mezclemos en cosas que nos saquen del entorno de la protección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esa es la enseñanza de lo que es el Halloween. ¿Alguien tiene una pregunta al respecto? ¿O quiere añadir algo a esa situación? Usted, si busca información a eso, usted va a encontrar que el sacerdote satánico más grande que hay dice que en ese día Satanás es cuando más los escucha, que le ofrecen sacrificios de niños, que le sacrifican niños al diablo, gloria a Dios, que cuando están ofreciendo sacrificios hay posesiones del enemigo para las personas. Bueno, esa es con comentarios o alguien que los ha puesto ahí, a mí no me consta, ¿verdad? Pero conociendo al enemigo como es, no lo dudaría yo. Pero déjeme decirle una cosa. La gente está tan ciega, hermano, que la Iglesia Universal adoptó estas enseñanzas de Europa y las acomodó para nosotros. Y ahora, en nuestros países, el día de muertos y el día de todos los santos, están llenos los panteones. Es el único día que la gente no trabaja para nada. ¿Sí? Ese día sí no trabaja. Usted puede encontrar gente trabajando en Navidad, en Año Nuevo, el día de lo que usted quiera, pero el día de los muertos no. A mí me consta porque yo trabajaba en un taxi y todas las calles estaban cerradas porque estaban cerradas todas con lugares para vender flores, para vender esto, y venden en México, no sé, donde usted sea, si no es de México, borregos de dulce, calaveras de dulce con los nombres. Y mi papá nunca fue afán de ir a esa, nunca fui al panteón. Una sola vez me acuerdo que fui a una iglesia porque los restos de mi abuelo estaban en una catapulta que habían puesto en la iglesia. Entonces, ellos venden los lugares y pasábamos por el altar de la iglesia para abajo y ahí tenían todos los lugarcitos con mármol, el que quería pagar por eso, y ahí estaba el nombre de los restos de mi abuelo. Yo creo que ni estaba, pero como quiera cobraba. Pero no íbamos al panteón, pero mis tías llevaban, y así iban, y llevaban unos borreguitos de dulce con los nombres y unas calaveras. Lo curioso era que no te podías comer los borregos, porque no eran para nosotros, o sea, no eran para los niños, pues. Y ahí mis primos le arrancamos una pata o algo, pero porque eso era para las ánimas que venían a visitar. ¿Cuáles ánimas? Las del purgatorio, las que adoptó la Iglesia Católica. ¿Hay ánimas en el purgatorio? O mejor dicho, ¿hay purgatorio? Eso se inventó en el año 800, cuando el Papa Gregorio IV adoptó eso. No hay purgatorio. En la Biblia está estipulado: muera una sola vez el hombre, ¿y qué? Después el juicio. El hombre muere y viene el juicio. ¿Para dónde vas? ¿Estás escrito en el libro de la vida o no? Pero no puedes quedarte en el purgatorio. Y de ahí viene esa enseñanza tan mal de que las almas buenas, los santos, que ya están libres, vienen, ¿sí? Pero vienen espíritus malos también. Gloria a Dios. Bíblicamente hay espíritus malos y buenos.
déjeme decirle una mala noticia, hermano. No hay espíritus buenos, hay espíritus malos, eso sí. Porque cuando la persona muere, su alma va al juicio. El espíritu regresa a Dios. Amén. Entonces, ¿de dónde vienen los espíritus malos? Le voy a dar otra. ¿Sabía usted que en la Biblia no existe la palabra demonio? No hay. Dicho, no, en la mía sí hay, hermano. Ok. La palabra demonio nunca existió en el Antiguo Testamento. Cuando se escribió el Nuevo Testamento y fue traducida la Biblia a la Vulgata por el San Jerónimo, que fue el que la tradujo, San Jerónimo la tradujo y él puso una palabra que parecía a lo de espíritu inmundo o espíritu sucio como demonio, porque esa es una palabra griega, ¿sí? Que parece ser como un genio o como un espíritu o algo que no es de este mundo, y él lo puso como demonio. O sea que cuando usted lee ahí y el endemoniado gadareno, por ejemplo, y si estaba un hombre endemoniado, la palabra correcta, estaba un hombre poseído por unos espíritus inmundos. En inglés es ¿cómo se dice sucio? Un espíritu sucio, pues no lo voy a hablar en eso. Un clean spirit, ¿verdad? Eso es. Un clean spirit. Pero no hay demonios. ¿Saben dónde se encuentra más la palabra demonios? En el libro de Lucas. El libro de Marcos enseña, creo que está la cita ahí, Marcos, y la cita de Lucas también, para nosotros ver la diferencia, gloria al Señor, para que vea que es una mala traducción, gloria a Dios. Entonces, nosotros cuando escuchamos la palabra demonio, luego nos asustamos, ¿verdad? Usted no tiene por qué asustarse. Los demonios no tienen nada que hacer en contra de usted. Dios no lo permite. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Escribas disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viniendo se asombró y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y le echa espumarajos. Ese es Marcos, ¿verdad? ¿Es Marcos? ¿Qué dice el libro de Lucas? De lo mismo. Ok. Hermanos, aún en las iglesias cristianas, a nosotros nos asustan con las posesiones de los de espíritus. Déjeme decirle una cosa: un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Y me va a decir el pastor, en mi iglesia sí, bueno, ese no es salvo. No puede ser salvo. ¿Por qué? Si una persona es poseída en una iglesia, esa persona, ahí está la marca de que no es salvo. Porque dice la palabra que cuando usted fue salvado, fue marcado con el Espíritu Santo, y donde está la marca del Espíritu Santo no puede entrar ningún demonio. Jesucristo, hay gente que dice, hay un poseído por ahí. Una vez oí, yo nunca he visto uno, no le voy a mentir. No lo miren, porque si lo miran el demonio se le pasa. ¡Qué barbaridad, hermano! Pues ¿cuándo se le pasó un espíritu de una posesión a Jesucristo? Nunca. No tiene acceso, a menos que la otra persona tampoco sea salva. Entonces sí, no solamente tiene que preocuparse del espíritu, tiene que preocuparse de su alma, de que también está marcada para ir al infierno si no reconoce a Jesucristo genuinamente. ¿Ok? Un cristiano no puede ser poseído. Ahora, un cristiano sí puede ser ¿qué? Influenciado.
que es como. Hábleme de una persona que no fue poseída, pero fue influenciada. ¿Y cuál es la diferencia? El diablo puede influir. ¿Qué era lo que le hacía el espíritu malo? Ahí está bien la traducción. Dice, y Saúl venía un espíritu malo de parte de Dios. ¿Y qué era lo que le hacía? Lo torturaba. ¿Sí? Un espíritu inmundo lo puede venir a influenciar a usted, lo puede venir a no dejarlo dormir, ¿sí? Él puede hacer eso, pero no lo puede poseer. Ahora le voy a dar la clave. ¿Cuál es la diferencia entre un ángel caído, ¿sí? O hay gente que enseña que los ángeles caídos son los demonios. Si usted le quiere llamar a un ángel caído, que son los ángeles de Satanás, que le fallaron a Dios, les quiere llamar demonios, usted lo puede llamar. Pero esos no son los espíritus inmundos. ¿Ok? El espíritu inmundo es el que tiene poder para poseer a una persona. Él sí. El ángel no necesita poseer a una persona. ¿Por qué? Él puede tomar forma de persona. Tiene ese poder, un ángel. ¿Se acuerdan cuando los ángeles vinieron a Abraham y venían como hombres? Y dice, venían 3 varones, y 2 de esos varones fueron a Sodoma y a Gomorra. Ellos tenían cuerpo y comieron comieron con Abraham. El que vino con Gedeón vino ahí y estuvo ahí y tenía su propio cuerpo. El que vio Josué tenía su... Los ángeles tienen la propiedad de poder personalizarse. Pero un espíritu inmundo no puede. Él anda suelto y él necesita un cuerpo para manifestarse. Él tiene sed. Por eso dice, cuando el espíritu inmundo anda por el desierto, en lugares secos, él necesita regresar a un cuerpo y lo anda buscando desesperadamente. La cosa es que ese espíritu no tiene autoridad para poseer. Mira, hermanos, si esos espíritus tuvieran autoridad para poseerlo ustedes, todos andaríamos poseídos. Porque cuando una posesión es diferente a una opresión. La opresión es la que sí puede hacer con usted. Un espíritu puede venir a oprimirlo a usted con depresión. Eso es un espíritu inmundo, la depresión. Pues lo está oprimiendo y lo aconseja, suicídate, no vales nada, todo ese tipo de cosas. No te quieren, te abandonaron, así. Esa es una opresión. Pero contra la opresión, ¿sabe qué? Está la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Contra cualquier opresión. ¿La opresión puede venir en forma de preocupación también? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué viene la opresión de la preocupación? Por falta de fe. Si usted tiene fe, no hay problema. ¿Sí? Porque usted tiene fe en que el Señor le ha dado la victoria. ¿Listo? No hay espíritu que lo pueda oprimir. ¿Sí? Con odio, con lo que usted quiera, va a venir y lo oprime a usted, a que se sienta mal, a que se sienta triste, a que se sienta enojado, a que lo que él pueda hacer en contra de usted, pero no lo puede poseer. No tiene la autoridad para poseerlo, menos que, imagínense, si no tiene él la autoridad para poseer a una persona del mundo que no conoce a Cristo, ¿cuánto más a alguien que fue lavado con su sangre? Por eso con el endemoniado gadareno, el endemoniado, Jesús le dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, Legión, porque somos muchos, entre 6,000 y 10,000 estaban dentro de ese hombre. Y él les dice, no los eches fuera, o permítenos que podamos entrar en esos cerdos. Y los cerdos eran como 2,000, ¿verdad? Y se metieron en los cerdos. Los espíritus inmundos no tenían ni siquiera permiso de meterse en un animal inmundo, porque el cerdo era un animal inmundo para Dios. Ni en ellos tenían autoridad para meterse. Tuvieron que pedirle permiso a Jesucristo para meterse. Y usted va a decir, ay, pero Jesucristo, ¿para qué les dio pobrecitos animales, verdad? Que se despeñaron y se murieron. ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor a nosotros, para que nos diéramos cuenta de lo peligroso que es meternos en situaciones que le abran las puertas al enemigo.
¿sí? Para que viéramos que era real. Gloria a Dios. Ahorita me podía brincar a unos temas especiales, porque, por ejemplo, ¿usted sabe para qué son los milagros? Que la gente anda buscando milagros en las iglesias. Los milagros son solamente, hermano, solamente señales para que veamos que el Evangelio es real, pero el verdadero fin del Evangelio es para que nosotros creamos en nuestro Señor y que nosotros podamos vivir para nuestro Señor. Al Señor le importa nuestra alma. Lázaro resucitó, un milagro fantástico, pero volvió a morir, pero su alma y todo aquel que vio y creyó se salvó. Dijo, el Señor Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Son señales que siguen a los que creen para que manifiesten que el Evangelio es real. Por eso hizo el Señor eso con los cerdos, pero no tenían derecho. Ok, gloria a Dios. ¿Una duda acerca de eso? ¿Están entendiendo todo o no están entendiendo nada? Todo. Ok, entonces, si estos individuos que poseen a las personas, que odian a las mujeres, a los niños y todo esto, que vienen y son sueltos y andan sueltos por ahí, no son los ángeles caídos, ¿quién son? ¿De dónde son? ¿Se acuerda del estudio que tuvimos de Génesis 6? Donde los ángeles caídos, los hijos de Dios, tuvieron relaciones con los hijos de los hombres y le nacieron gigantes y procrearon. Y cuando todo eso, el mundo se llenó de maldad de toda esa gente que eran híbridos, vino el diluvio y los ahogó y los mató a todos. Pero eso, el espíritu de ellos no pudo regresar a Dios porque era un espíritu que Dios no había dado. Cuando usted tiene a su hijo, o cuando usted nace, el que pone el soplo de vida en usted, ¿quién es? Dios. Él pone el soplo de vida en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hijos, y ese espíritu es de Dios. Por eso el Señor prohíbe en el Viejo Testamento comer sangre, porque dice, en la sangre está la vida, el soplo de Él, y la vida es mía, la vida me pertenece, yo la di. No puedes hacer eso, ¿sí? Esa era la enseñanza, porque vuelve a mí. Y el espíritu híbrido no puede volver a Dios, por eso se quedaron aquí. Y como están aquí, no tienen un cuerpo y necesitan un cuerpo para ser manifestados. Yo sé que va a haber gente que no esté de acuerdo porque ellos dicen, los hijos de Dios eran los hijos de Set, y los hijos de Caín eran las hijas de los hombres. Dicho, entonces, enséñame cuando un hombre, un hijo de Caín un hijo de Set y una hija de Caín pudieron tener un gigante. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Y por qué Dios decidió exterminar a toda esa generación? Porque ellos trataban de hacer lo que están haciendo con nuestros hijos en el día de Halloween, en el día de brujas. ¿Sabe qué querían hacer? Contaminar a la humanidad lo más que pudieran. Eso es lo que trata el enemigo de hacer en este tiempo también. El tiempo del fin se acerca, hay muchas predicaciones acerca de eso, sí. La venida del Señor se acerca cada día es un día más corto para la venida del Señor. Y cada día va a haber más cosas que sucedan. Creo que el Papa acaba de firmar, ¿no? Que ya ahora sí es general que se puedan casar los de un mismo sexo. Creo que hasta ella escogió su novio y todo. Lo acaba de hacer. Entonces, vamos a ver más situaciones de ese tipo. En el libro de los Salmos dice que esos espíritus, hermano, miren, cómo es tan interesante la Biblia. Nosotros a veces nos confundimos y dicen, la Biblia a mí me confunde, porque me recordaron el escalón.
Ok, la Biblia me confunde porque en unos pasajes dice que las almas que van al infierno van a sufrir eternamente. ¿Es cierto o no? Pero en otros pasajes dice, y fueron echados al infierno, o sea, a un lugar, lago de fuego, y fueron destruidos. Por eso los testigos de Jehová dicen, no va a haber sufrimiento eterno. Van a ser destruidos con Satanás. Y los cristianos dicen, no, van a estar sufriendo eternamente y para siempre, porque Jesús dijo que el gusano ahí no moría. ¿Sí? La cosa es que son dos diferentes. El espíritu inmundo no puede ir al infierno ni al lago de fuego. Él tiene que ser destruido, porque él no lo creó. Dice que el infierno fue creado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles y todo aquel que lo quiera seguir. Pero el espíritu inmundo tiene que ser destruido. En el libro de los Salmos dice, y no habrá resurrección de muertos para ellos. Ellos serán destruidos. Está hablando de los rafaítas. Gloria a Dios. ¿Sí? La enseñanza que había de los gigantes que habían sido enseñados por los ángeles. Esto de Halloween, hermano, aunque le estamos hablando que fue en el año 800 y todo eso, eso no es del año 800. Eso es de hace 6000 años. Cuando los ángeles caídos enseñaron todo eso que fue abominación para Dios y se lo enseñaron a la humanidad. ¿Sí? Y por eso ellos fueron encerrados, dice que en celdas de oscuridad hasta el día del juicio. Ellos iban a ser enjuiciados. Amén. Esa es la realidad. En cuanto nosotros no tenemos que preocuparnos por esas situaciones. Tenemos que preocuparnos por no salirnos de la cobertura de Dios. Gloria al Señor. No sé si ha oído usted la frase cristiana, aquí en batalla. El cristiano siempre está en batalla, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿No la entendemos? A lo mejor no. ¿Cuál es la batalla del cristiano? No sé, pues si la Biblia dice que estamos en victoria, o estamos en victoria, estamos en batalla. Porque si estamos en victoria, entonces ya ganamos la batalla. Pero si estamos en batalla, entonces todavía no hemos ganado nada, estamos peleando, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La victoria la tenemos porque Jesucristo venció en la cruz y Él ha vencido todo por nosotros. Y no hay hechicería, no hay agüero, no hay nada que pueda ir contra usted. ¿Y la batalla cuál es? La que perdió el pueblo de Israel en contra de las mujeres de Moab. La batalla es pelear todos los días para no salirnos de la voluntad de Dios. Esa sí es batalla, porque a veces la perdemos constantemente y por una situación nos salimos, nos hacen salirnos, viene la opresión del enemigo. Hay un estudio muy bueno que se llama el susurro de los espíritus, y no son espíritus buenos, que cada vez que estos espíritus inmundos vienen y le susurran a la persona, cambia de carácter, se enoja, se pelea, se pone triste, cae en depresión, en todo eso. ¿Sí? Porque el enemigo está interesado en que usted, hermano, pierda la batalla. Todos los días, en cada momento, Él está interesado. Pero el Señor Jesucristo dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo he vencido. ¿A quién le vamos a creer? Necesitamos nosotros posarnos en el lugar de Jesucristo para poder verdaderamente estar en victoria. Ahora, ¿cree usted que nuestros niños están en peligro? Todos los días. Todos los días cuando ellos se van a la escuela, usted no sabe con qué se van a encontrar, no sabe qué consejo le van a dar sus amigos, no sabe qué le va a llamar la atención, gloria a Dios, de lo que hay en el mundo, todos los días. Y es por eso que todos los días nosotros tenemos que, en un momento del día, acuérdense, si no puede en la mañana, en la noche, bendecirlos en el nombre de Jesucristo, porque Él ha prometido estar con ellos. Y se dice, bueno, es que los míos ya están fuera y no puedo hacerlos entrar. Mire, hermano,
Lo único que nos queda es seguir confiando en Dios porque Él dice que Él tiene la victoria. Lo que no está en nuestras manos está en las manos de Dios. Pero lo que está en las manos de nosotros, nosotros lo podemos hacer. Cuando su hijo le pregunta, ¿por qué no festejamos Halloween? ¿Por qué ellos sí pueden ir a recoger los dulces? ¿Se le hace extremoso que un niño no pueda ir a juntar dulces? Pregúnteme. ¿Cree que sea malo que el niño vaya a juntar dulces? ¿No? ¿O sí? Dígame. Si usted me pregunta, hermano, ¿entonces es malo ir a juntar dulces? Entonces pregúnteme. ¿Sí? Y yo le voy a contestar. ¿Qué le pareciera a usted, nada más, que el día que Dios les habló en Deuteronomio 18, dice, no seguirás las costumbres de estos pueblos, no habrá agorero, ni hechicero, ni consultarás brujas, ni harás lo que estos hacen? Y dijera usted, ok, Dios me dice que no sea hechicero, que no agorero, que no consulte adivino, que no vaya a que me echen las cartas, que no vayan a que me pasen un huevo por la cabeza, que no vaya a esto y a esto y a esto. Pero ¿qué tiene de malo que mi hijo se junte con la hija del hechicero? Y que vaya y que agarre un dulce porque la palabra dice, lo que no es sacrificado para Dios, es sacrificado para los ídolos. Y para los ídolos es. ¿Qué tiene de malo que mi hijo vaya y agarre un dulcecito de los que le ponen a Santo Fulano? Nada. Entonces no es malo. Eso lo debe ya de decidir usted. ¿Sí? Y usted debe de decidir entre lo que es profano y lo que es santo para sus hijos. ¿Sí? Y yo sé que algunos niños van a decir, ¿por qué no? Por esto, amigo. Oh, entonces no hay problema. Y otros van a decir, no, yo quiero, ¿dónde? Yo quiero. Ahí es una batalla para la mamá y para el papá de poder encontrar la forma de que el niño no participe. Si somos débiles, les van a decir, ya para que no me estés dando lata, vete, puedes a contar los dulces. Sí, ahorita te llevo, ponte el sombrero de tu abuelita y vamos, yo te llevo. Gloria a Dios. Pero es una gran responsabilidad, hermano. Un hombre una vez decía que, cuando estaba dando un estudio, el día que Dios puso a tu hijo en tus manos, cuando nació, Él puso algo santo, inocente y sin pecado. ¿Qué le vas a entregar el día que le des cuentas de tus hijos a Él? Si no pudiste hacerlo santo, si no pudiste apartarlo, si no pudiste, pero hiciste tu mejor esfuerzo, eso es lo que va a ver Dios. Dios ve lo que hay en el corazón de la persona. Gloria al Señor. Por todo eso, nosotros tenemos que entender lo que es profano y lo que es santo para Dios. Usted va a ver muchas enseñanzas acerca de Halloween, Noche de Brujas, todo lo que usted quiera. Pero déjeme decirle una cosa. Se le hace normal que el día 31 todas las discos estén vestidas de muerto, de brujas, donde estén bailando, todo eso. Cuando en otros lugares está habiendo posesiones, porque hay verdaderamente misas negras y todo eso, que también a la gente se le hace fácil hacerlo y participar. ¿Es profano o es santo? ¿Quiero participar de eso o no? El diablo me está presionando para que lo haga, pero ¿a quién le estoy haciendo caso yo? ¿A él o al Espíritu Santo? Gloria al Señor. Y esto no es nuevo, hermanos. El pueblo de Israel participó, hasta sus sacerdotes participaban en eso. Gloria al Señor. Pero usted no se preocupe de eso. ¿Sí? Si su líder, fulano de tal lo hace, usted va a dar cuentas por usted. Usted no va a dar cuentas por él. Y él no va a dar cuentas por usted, él va a dar cuentas por él. Amén. Gloria al Señor. Así que usted
tiene las armas para entender lo que es santo y lo que es profano. ¿Hay alguna duda? Si no, ya para despedir. ¿No hay dudas? ¿Seguro? ¿Todo claro? Un clean, sucio, así lo llaman en inglés, un espíritu sucio. Jesucristo lo llamaba espíritu inmundo, espíritu que anda rondando alrededor. La traducción clean es limpio, unclean hace la palabra ser no limpio. Sí. Sucio. Cuando a la presencia de Dios solamente puede entrar un alma limpia, que ha limpiado Jesucristo. Esos espíritus son sucios porque son espíritus híbridos que están presionando más a los jóvenes, a los niños, a cualquier persona que tenga. Por eso el niño cuando pierde su inocencia, puede ser influenciado ya por un espíritu de esos. ¿Sí? Por eso la iglesia, por ejemplo, la iglesia enseña a qué edad se puede bautizar un niño. Cuando el niño tiene noción de pecado. Porque cuando el niño tiene noción de pecado, entonces, como en pecado lo concibió su madre, hay un momento en que el niño pierde la inocencia y viene a tener noción de lo que es bueno y lo que es malo, lo que le pasó a Adán y Eva. En ese momento, él puede ser ya influenciado. ¿Sí? Cuando un niño empieza a ser influenciado, unos son más precoces que otros, ¿verdad? Pero ya los niños entienden cuando es maldad y cuando todavía lo hacen inocentemente. El niño que agarró a Jesucristo dijo, el que no sea como este niño, ese niño era un inocente. Ese niño todavía no tenía maldad. Por eso ese niño es capaz de perdonar rápido, ¿sí? Usted lo regaña, y luego lo llama y otra vez viene a usted porque hay su inocencia. Eso es limpio. Esos van directos a la presencia de Dios. Un espíritu sucio son aquellos espíritus malos para influenciar de maldad en todo alrededor. Un ángel caído son los ángeles que estaban con Satanás, que él arrastró con la cola, ¿sí? Que se rebelaron contra Dios. El libro de Enoch dice que fueron 240, creo, los que vinieron a influenciar a las mujeres, principalmente, porque tuvieron hijos con ellas, pero también influenciaron a los hombres. Influenciaron a los hombres a hacer cosas que luego en un estudio vamos a ver qué fue lo que hicieron. Influenciaron tanto que influenciaron en los animales también. Por eso Dios llamó. Esa misma palabra que dice Julio, tú la puedes encontrar en los animales. Animales limpios y animales, como es el cerdo. El cerdo es un animal abominable. ¿Por qué llamó Dios abominables a los animales? Porque esos fueron influenciados, manipulados por los hombres, influenciados por los ángeles caídos. Entonces, es la diferencia entre un ángel caído y un espíritu inmundo o un espíritu sucio. El espíritu sucio es el único que puede poseer a una persona. Un ángel de Satanás no va a venir a poseer a una persona. Él no necesita eso. ¿Sí? Y la posesión, para que quede claro, es cuando una persona es poseída, no tiene voluntad propia. Por eso el endemoniado gadareno se golpeaba con piedras él mismo. Imagínense qué perverso es un espíritu inmundo. Odia tanto a la persona que la hace que ella misma se golpee. Él está dentro y está en control de todo ella y hace que se golpee. Pero qué bueno es Dios, que no permite esas cosas. Porque imagínense, si no, toda la gente que no conoce a Jesucristo puede poseerlo, pero no tienen permiso. ¿Cuándo tienen permiso de hacerlo? Los satanistas llaman a esos espíritus inmundos para que los puedan poseer. ¿Sí? Hay espíritus inmundos aparte que usan a los medios. Hay personas que son sensibles a eso y vienen espíritus y los poseen para decirte y adivinarte cosas
y hacerte creer que van a traer al muerto que tú quieres que te traiga. Adelante. Nada más quería que quedara un poco claro lo de los ángeles que dices que llegaron a influenciar, que tuvieron los gigantes con las mujeres. Son de los que ahí está hecho Judas Capítulo 6. 1:6, sí. ahí está en la pantalla, que esos son los que están en las prisiones de oscuridad. Esos ya no están aquí porque... Y les recuerdo, de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían, Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Gloria a Dios. Miren, eso es otra enseñanza mal que tenemos. Ahí dicen, es que salen demonios del mismo infierno y vienen para... No, el que está en el infierno ya no puede salir. Ahí dice que están encadenados hasta el día del juicio. ¿Sí? Da coraje a veces la ignorancia, pero el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Cuando dice que enseñan, un día había un pastor diciendo, y me imagino a los demonios con un trinche grandote torturando a aquellos que se perdieron. No hay diablos con trinches grandotes, hermanos, ellos están encadenados. Imagínense qué Dios sería que permitiera que los que pecaron más contra Dios fueron los ángeles y lo torturen a usted. Eso no tiene ninguna lógica. ¿Sí? Ellos están encadenados en prisiones de oscuridad hasta el día del gran juicio, donde van a ser juzgados y destruidos o echados al lago de fuego que está preparado para ellos. ¿Sí? Así que usted no tiene que preocuparse de que esos ángeles vengan a hacer lo que hicieron, porque Dios por eso los puso en ese lugar. Amén. Y un espíritu, si usted oye ruidos en su casa, repréndalo en el nombre de Jesús, o no haga lo del chiste, pero repréndalo en el nombre de Jesús, porque eso no tiene autoridad contra usted. A veces nosotros somos muy susceptibles a tener miedo a ese tipo de cosas y a la oscuridad, pero no tienen ellos autoridad sobre usted. Usted la tiene, esa autoridad. Mire, una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación, dice que iba siguiendo a Pablo y decía, estos hombres son profetas del Dios Altísimo, ¿verdad? Y Pablo se dio cuenta y reprendió al demonio y salió de ahí. Usted es un hijo de Dios, usted tiene autoridad sobre él, no él sobre usted. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor. Pero para que nosotros entendamos que no tenemos espíritu de temor, nosotros tenemos que estar confiados que somos hijos del Dios Altísimo, así como Pablo. Y usted no tiene por qué tener ningún temor. Amén. Pero tampoco se deje influenciar para caer en los límites que ellos quieren que usted caiga, porque eso es lo que ellos están esperando. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Sí quedó claro, hermana? Acerca de... ¿Sí? Porque él dijo, es que yo me quedé confundida porque dijo... Clean. Un clean. Un clean es sucio, clean es limpio. Obviamente no son limpios. Eso es en inglés, pero en español es espíritu inmundo, que anda rodeando alrededor, tratando de influenciarnos para hacer las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Esa es nuestra lucha, estar siempre dentro de la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, se nos alargó un poquito en nuestro estudio. Espero que esto haya servido para abrir un poquito nuestros ojos. Los que ya lo sabían, qué bueno, hermanos. Pero esto es bueno cada temporada estarlo remarcando, porque viene gente nueva. ¿Sí? Porque el pastor de la iglesia americana después van a tener un drive-in, como se diga, una película como lo hicieron la última vez para los niños, precisamente por lo mismo, porque los niños quieren ir por dulces o trick-or-treating, como llaman. Entonces van a tener un evento aquí en el parking lot
por lo mismo de COVID no se puede tener aquí adentro, pero van a tener una película, van a tener ¿Cuándo va a ser el día? el mismo sábado. De hecho aquí tengo Y todo el que quiera venir puede venir gratuitamente, hay palomitas, ahí está. Hay de todo para ver la película. Eso es cierto, hermanos. Nosotros como padres de familia tenemos una responsabilidad, pero como iglesia también la tenemos de proveer algo y no decirle al niño, te tienes que apartar de todo simplemente y ya no puedes participar en nada. Entonces tendríamos que buscar la manera de que los niños también se puedan gastar el tiempo en ese día. Mire cómo es la influencia del enemigo, que ahora ahí precisamente aquí por la South Row hay una iglesia que festeja Halloween. Oye, yo creo que hay muchas que festejan porque los niños presionan tanto que pues entonces hay que meternos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Haciendo lo que hizo el pueblo de Israel. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedir. Gloria